Me llamo Carlos Daniel Ferretis, soy del plantel 29. A mí me tocó leer un libro que nos puso el profe Poncho a leer. Mi libro se llama México a través de sus historias. Pues yo les voy a platicar un poco de este libro. No es un libro, sino que son como leyendas, historias de México. Y bueno, a mí una de las leyendas que me gustó más fue la de El campanario maldito. Esa fue una historia que a mí me llamó la atención porque a mí me llama mucho la atención así como lecturas que redacten miedo, que redacten como adrenalina. Bueno, pues yo les voy a platicar de esa historia, de esa leyenda. Era de un padre que había llegado a un, a una iglesia, se había incorporado a la iglesia diaconal de México. Después lo mandaron a un seminario y de ese seminario se pasó a incorporar a lo que fue el sitio donde le sucedieron y le acontecieron las cosas que les voy a decir. Eh, Llegó a un rancho, aún así a un sitio solitario donde había poca interacción de religión. Él llegó y llamó atención a las personas. Ese rancho, ese lugar estaba deshabitado por completo por lo mismo que la iglesia, que el campanario de la iglesia de ese lugar eh, estaba maldito. El padre interactuó con mamás de familias, personas de ese lugar, interactuaron largas pláticas que él trató de ignorar porque obviamente como su profesión como padre era, era basarse en la religión, no basarse en lo que es maldad y cosas así. Bueno, pues les voy a platicar un poquito más de la historia que me llamó la atención. El padre esperaba invitados de honor que venían desde Roma, los esperaba y en la iglesia había muchas, pero muchas habitaciones solas por lo mismo de que se rumoraba que en esas habitaciones aparecía una mujer llorando, proclamando por sus hijos. Una mujer que les hacía maldades, supuestamente que les apagaba las luces, que era una mujer que les brindaba mucho terror, mucho miedo a las personas de ese lugar. A esa mujer, al padre le contaron que en el campanario se le había, se le había caído la campana encima, que la campana la había aplastado y por eso se quedó así que era el campanario maldito, así la gente de ese lugar le, le llamaba. Desde ese momento, este, la mujer empezó a darse a conocer como lo que era un ánima sin ánimas que no había encontrado su luz. Este, y desde ese entonces no ha habido padre en esa iglesia hasta que los diáconos del Estado de México mandaron a un padre, lo mandaron a ese lugar. Era un padre mmm, basado un poquito más en lo que era el exorcismo. Él sabía un poco más, pero ni el saber tanto de él pudo con ese mito de esa mujer. Después de que pasaron unos días cuando llegó el padre todo estaba tranquilo. Desde que llegaron sus visitas, llegaron a ese lugar, a la iglesia, llegaron, trataron de habitar el lugar. Fue como algo que estuvo tranquilo los primeros días, o sí tranquilo, porque eran nuevos y pues
tardaba tiempo para que, yo pienso, bueno, a mí me llegó a la mente que tardó, tardó para que la mujer hiciera su aparición al padre y a las personas que, que habitaban ahí. Bueno, pues después de que pasaron unos días, las personas que iban a llegar de visita con el padre eh, llegaron y el padre la recibió con mucho gusto, con mucho anhelo, porque eran personas importantes del diácono de México. En ese tiempo se trató de rumorar que la religión era así como algo que estaba parte de lo que es así lo que le llamábamos como, como bueno, pues les voy a decir, no me acuerdo muy bien, pero los soldados mataban a los padres y por eso lo mandaron. Y por eso mandaron unas visitas con el padre para que le dieran noticia de lo que acontecía allí. Y pues esa historia está muy redactada porque yo le pregunté a mis papás, se llegó a dar sitios de que en mi rancho, La Parada, llegaron, llegaron a esconderse padres de los soldados. Y pues por eso creo que esta historia es cierta. Y pues les voy a seguir platicando más del libro porque yo me salí del tema. Eh, Estaba más concreto de que esperó las visitas con familias de ese lugar. En, en ese tiempo, pues todos estaban gustosos en el lugar porque tenían a un sacerdote, les influía temas de la religión, sobre todo de la Santísima Virgen y de Dios. Ellos no conocían desde que llegó el padre. Llegaron las visitas y pues el padre les mandó preparar las habitaciones para que se quedaran. El padre las mandó las quiso acomodar a como él quiso, de la mejor manera, de lo más humilde y sobre todo de lo más que había. Eh, Esto aconteció después de que se desapareció la mujer. Bueno, pues después el padre, ya después de tanta charla que tenían el padre y las visitas de él, este, ya llegó en un punto de que esperaba a alguien inesperado que había entre las personas. Entonces el padre ya no había más habitaciones, así que le brindó la de él. No estaba inconforme porque no le había dicho de su visita. Le dijo, bueno, ya lo miró entre la gente que venía. Y el padre le mandó a que acomodaran sus cosas al campanario. Allí fue cuando empezó, él interactuó entre él que él se iba a quedar en el campanario para dejarle la habitación a la persona que venía. Eh, Ya tras noche ya pasaban ciertas horas, ya era cierta hora de decirse buenas noches. El padre tomó lo que iba a tomar para dormirse, su pijama, un par de cobijas y se tomó su camino al campanario. Él tenía pensado pasar la noche allí y pues lamentablemente ahí fue donde el padre interactuó o tuvo presencia con la persona, con la mujer. Pasaron unos momentos, el aire estaba fuerte, el aire rasgaba la campana, el aire estaba intenso, cuando de pronto se escuchó un lamento que aterrorizó a las visitas. Las visitas se preguntaron qué le había pasado al padre o qué le estaba aconteciendo. El padre de inmediato se bajó para abajo, lo trataron de tranquilizar, los tranquilizaron ya después de unos momentos. eh,
y el padre mandó ordenar que cerraran el campanario. Desde cerraran el campanario y las personas, las visitas de él, le trataban de preguntar por qué iban a cerrar el campanario, iban a dejar a la iglesia muda, porque si una iglesia este, lo que más hace ruido una iglesia es su campana, obviamente, porque tocan para misa y todo, pues es una campana y el padre le quitó el derecho le puso el fin de campana, cerró el campanario. Ya después acontecieron unos años, eh, el padre murió obviamente llevándose lo que le aconteció a él. Él murió, él no le dijo a nadie. Desde esos momentos el campanario permanece cerrado y, y desde ese entonces el padre se llevó el secreto a la tumba, no dijo a nadie y hasta estos momentos el campanario sigue cerrado. Em, ya después pasaron años y las visitas que estaban en ese tiempo, en esos años con el padre, también juraron por el honor del padre nunca jamás abrir el campanario. Y pues bueno, esa fue la historia que a mí me llamó más la atención. Y pues me llamo Carlos Daniel. Este fue mi libro y pues espero que algún momento lo lean o lo lean.